Advertencia: las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan en lo absoluto la postura del Instituto Politécnico Nacional ni de la Fonoteca Nacional. El día de hoy iniciamos el ciclo de conversatorios 2024 aquí en la Fonoteca Nacional. De hecho, arrancamos en el mes de enero con dos conversatorios, uno que se realizó el 19 de enero en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, y otro que fue una modalidad distinta en Radio Educación dentro del programa Derecho a la Ciudad a la Carta. Esta tarde contamos con la presencia de tres destacados investigadores, músicos, promotores culturales que nos van a compartir sus vivencias y experiencias con tres pioneros fundamentales del movimiento alternativo de música popular, como lo nombra Jorge Velasco, que está aquí con nosotros. Nos referimos a Concha Michel, a Judith Reyes y a José de Molina. Nuestros invitados el día de hoy son Ismael Colmenares, Quetzal Rider, Enrique Ayala, y en la conducción de esta mesa, Antar López. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por su presencia. Quiero reiterarles algo que hemos venido diciendo durante estos conversatorios que hemos llevado a cabo durante el año pasado y lo que va de este. El principal objetivo de ellos es, además de propiciar un encuentro entre sus protagonistas y una reflexión en torno a la canción política, nos interesa escuchar y registrar los testimonios de sus protagonistas. Queremos dar a conocer y divulgar las distintas perspectivas y experiencias de los participantes de este movimiento para contribuir a conformar una memoria sonora y audiovisual desde la perspectiva de los propios actores, ¿no? Es decir, desde la perspectiva de los músicos, de los compositores, de los artistas, de los productores, de los promotores y de los investigadores, con el propósito de abonar en la construcción de la historia de la canción política mexicana, pero a la vez de la historia de la propia música mexicana en general. Antes de iniciar esta sesión propiamente, voy a presentar a nuestros invitados leyendo una breve semblanza de cada uno de ellos. Quetzal Rider es licenciado en música con terminal en composición por la Facultad de Música de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con estudios de filosofía en esta misma universidad. Es profesor de música y tallerista, se ha desempeñado como ejecutante de piano, solista y organista en diversas orquestas. Realizó el trabajo de compilación del libro México en sus canciones, el material reunido por su abuela, la profesora Concha Michel, de la que se va a hablar también el día de hoy, auspiciado por varias instituciones federales y del estado de Michoacán, y publicado por Morevallado Editores. Ha sido pianista acompañante de destacadas cantantes profesionales mexicanas y extranjeras. Creó el ensamble instrumental Il Cartelino, del cual es a la fecha director, organizador, arreglista, pianista y repertorista de musicología e historia de las obras y los autores que se interpretan. Quetzal, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Enrique Aguilar es promotor cultural, fue representante del cantautor José de Molina, es responsable de comunicación social del Premio Nacional Carlos Montemayor, colaborador de los programas del Campo y la Ciudad, el Derecho a la Ciudad a la Carta y Quién Canta, todos ellos de Radio Educación. Colaborador también de Miguel Ángel Granados Chapa, Noé Cordero y Jesús Ruiz Montaño en los programas Alma de Concreto y Música Popular Alternativa en Radio UNAM. Colaboró con los canales 22, 21 y 14 en el programa de Facebook Noche Bohemia
y en Radio TV Taina de Puerto Rico. Actualmente pertenece al Comité Mexicano de la Canción. Ha participado en la organización y realización de todos los eventos de premiación del Premio Nacional Carlos Montemayor y eventos en homenaje a José de Molina, Diego Lucero, Víctor Guerra, y en la organización de conciertos de Gabino Palomares en el Teatro de la Ciudad, Feliciano Carrasco en el Palacio de Bellas Artes, Pablo Amat en el Teatro Metropolitano y en diversos eventos musicales en colaboración con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Comité del 68 y Atenco. Ha participado en la organización de las exposiciones del pintor cuchiteco Gastón Quives y del escultor Celso Álvarez, así como de la presentación del libro Una mirada a la esperanza de Noé Yamahata. Actualmente realiza eventos culturales en el Centro de Arte y Cultura Futurama. Bienvenido, Enrique. Ismael Colmenares es licenciado en Sociología, maestro de Historia de México desde 1973 en el Colegio de Ciencias y Humanidades en el plantel Oriente. Fue coordinador del área de Historia en 1982 y jefe de Difusión Cultural del CCH de 2002 a 2018. Fue ganador del premio Punto de Partida, primer lugar, en 1975 por la obra Introducción a la Historia 2. Ha publicado varias antologías de historia junto con otros maestros de la academia, así como una novela, 69-1 en la UNAM, un híbrido titulado 12 del 10 de junio de 1971 y cuadernos de trabajo de historia de México. Desde 1968 hasta la actualidad forma parte del grupo musical Los Nacos, con 14 discos compactos editados. En Alemania, en 1973, recibieron un reconocimiento por su canción Vietnam y ha publicado varios artículos sobre la música de contenido social. Ismael, muchísimas gracias por estar acá, bienvenido. Gracias a todos ustedes. Cantar, cedo el micrófono. Gracias, Víctor. Un gusto tenerlos a todos ustedes, un gusto tener a estos invitados de lujo, amigos todos, compañeros de muchos años. Un placer y un agradecimiento a la Fonoteca Nacional, al Instituto Politécnico Nacional y debemos decir que como sede adicional a estas dos instituciones se suma el Complejo Cultural Los Pinos, donde también alojarán sesiones del conversatorio. Entonces, arranco diciendo que a diferencia de los otros 10 conversatorios que ya llevamos, este tiene una particularidad muy especial. Nuestros invitados convivieron con los personajes de quienes van a hablar, de tal forma que podremos oír de ellos, si eso así lo deciden, tanto el aspecto humano de Judith, de Concha, de José, como la trayectoria artística. Por eso este conversatorio será muy coloquial, muy cariñoso, muy cálido, y yo les agradezco en nombre de todas las instituciones su presencia aquí con nosotros. Habrá una primera ronda de 15 minutos en este orden, donde ellos abordarán el tema como se les pegue la gana, y después una segunda ronda de 10 minutos, tal vez al final alguna precisión para pasar, para concluir, a 5 intervenciones ustedes, el público, que nos complace que nos acompañe. Dicho sea esto, empecemos de inmediato y cedo la palabra a Quetzal Rieder. Por favor, Quetzal. Buenas noches, yo soy oriundo de la ciudad de Morelia, Michoacán. Mi abuela fue la maestra Concha Michel, que soy hijo de su único hijo, Alfredo, con el que hiciera un dueto durante muchos años. De hecho, aquí traigo una foto que ustedes se alcanzan a ver. Es mi abuela junto con mi padre, que recorrieron, pues en teoría, no sé, ella decía que 17 países. Bueno, creo que sería bueno leerles un prólogo que le dedicó la maestra Aurora Reyes, muralista, a mi abuela. Dice así: significación de Concha Michel en el arte de México.
Cuando por primera vez tuve ante mis ojos la figura de Concha Michel, sentí que estaba enfrente a una de las mujeres más representativas de México. Su tipo, mexicanísimo, a pesar de tener poco de indígena, me recordó las imágenes de las pinturas anónimas populares en los siglos XVIII y XIX de nuestro país. Su voz cálida, vibrante y ondulada, autoritaria de su ademán y de su palabra, la definían rápidamente como una lideresa en pleno ejercicio de su apostolado. Su personalidad apabullante dejaba mudos a quienes, como yo, la conocieron en aquella época inolvidable en que el gobierno de Lázaro Cárdenas abría paso, sin titubeos, al camino señalado por la revolución. Nuestro trato se hizo frecuente por razones de trabajo. Ella era secretaria de Acción Femenil de la Confederación Nacional Campesina, que acababa de fundarse, y yo, secretaria de Acción Femenil del Sindicato Nacional de Maestros, que apenas iniciaba la lista de sus agremiados. Esto y una afinidad ideológica revolucionaria, integral que ambas sustentábamos, amén de un semejante concepto de la vida que recíprocamente vimos descubriendo, acabaron por acercarnos y convertirnos para siempre en amigas y camaradas. Bueno, este es más o menos el prólogo, cómo se inicia, cómo se conocieron, y aquí ya vamos a ver este párrafo que ya les había comentado. Dice: ya adulta sale de México y camina unos años por el mundo. En cada país que arriba parte de sus amplias investigaciones sociológicas, da a conocer la auténtica canción mexicana con éxito insuperable, y a su vez recoge las expresiones musicales de los pueblos que toca. Para ello no ha sido problema los idiomas ni el dinero. $17 llevaba a salir de aquí, y cantando, recorrió 17 países y trajo material como para 17 años más de seguir en 17 idiomas diferentes. Bien, más o menos esto es lo que ella quiso que se hiciera de todo. Este libro son más de 270 y tantas canciones. Tiene una primera parte en cantos indígenas que se editó por allá por los 51. Se llama 11 cantos indígenas en 11 lenguas diferentes. Esa es la primera parte del libro. Tiene cantos en náhuatl, tiene cantos en varios idiomas, en 11 idiomas. Posteriormente ya sigue mucho trabajo de recopilación de cantos, algunos coloniales, y lo que yo creo que es más trascendente dentro de todo su quehacer musical son sus propias composiciones. Aquí tenemos, por ejemplo, una serie de corridos que algunos ya se han estado cantando. Me voy a contar con su compañera Margarita. ¿Hace México? No, ¿verdad? Lo tenemos, lo que digo lo sostengo y la ley proletaria. Sí. Ley proletaria y lo que digo lo sostengo. Hay otro corrido muy interesante que se llama Los Agraristas, de la época, pues me imagino que cardenista, y otro más que se llama Gocen de su abril y mayo, que sí encontré la data, es en 1936. Les voy a leer un poquito de la letra para que tengan un poquito el sabor de lo que pensaba mi abuela. Dice así: ya repican las campanas, ya comienza la función, se visten de mamarrachos los curas para el sermón, ya urdieron malas mentiras con que quieren engañar a todo el que de sus garras ya se les quiere escapar. Que repiquen lo que quieran y que hagan lo que les cuadre, muy lejos irán a dar con todo y su santo padre. El pueblo que ya no sabe ni qué hacer para comer, y los arzobispos dicen: venga el oro a mi poder. Sus templos llenos de luces y de lujo y esplendor, con dinero que han robado al pobre trabajador. Sigan llenando sus arcas y replétense la panza. Échenle fuego a la lumbre, señores, que sigan sus farsas. Las iglesias enemigas ya se quieren entender, la romana y protestante y la ortodoxa también.
¡Qué divina Trinidad! Lástima que sea de machos. Quizá también por milagro vayan a parir muchachos. No será la cosa extraña, aunque se quieran reír. Estos señores ya saben a la mujer sustituir. No solo serán los rusos que sienten tal convicción, también nosotros podemos hacer la revolución. Hay curitas y arzobispos, ya les arde la salea, pues con la revolución se pone la cosa fea. Dicen que son nuestros padres, toditos los sacerdotes, pero yo lo que estoy viendo, que son puritos palotes. Las mujeres ya no quieren servirles de tapadera. Ellas están con el pueblo y también les harán guerra. Que se desaten las guerras por orden de los banqueros. Entre papas y curas, ninguno nos causa miedos. Sin tanto mitote, el pueblo se está uniendo en fuerte lazo. Y a tanto holgazán ladrón, los someterán al trabajo. Esta está un poco alejada del final de la guerra cristera, pero parece que ya desde la guerra cristera la tenían. De hecho, les comento una anécdota sobre la guerra cristera. Mi tía Albina, que era hermana de mi abuela, era totalmente cristera. Y mi abuela, pues, atea. Y las metieron a las dos. Entonces estaban en la cárcel y les preguntaban, oiga, ¿tiene algún familiar? Pues sí, pero está en la cárcel por cristera. Y el otro estaba por atea. En fin, ahora les voy a mostrar otro, de puño y letra, una autobiografía que hizo ella, poética. Dice así: fines del siglo pasado, la fecha en que yo nací. El 24 de mayo, la luz del día conocí. Nació la niña bonita, según opinión de mi madre, y en bella celebración organizaron un baile. Mi padre, buen bailador, según opina el poblado, bailando pegaba el brinco y seguía sobre el tablado. Y en medio de aquel jolgorio, entre copas y alegría, apareció la ponzoña ennegrecida ese día. Fue el pronóstico fatal de aquel acontecimiento. Para mi hermanita mayor perdió la vida y el aliento. En la costa de Jalisco, bella sin comparación, contrasta con la belleza la tristeza y el dolor. En medio de tanto fruto y exuberante riqueza, la ponzoña está latente, amargando la belleza. Es el cuadro general en toda la vida entera, la sonrisa y el dolor en la misma cementera. El hombre produce todo, la belleza y la crueldad, amor y muerte maneja, todo junto por igual. ¿Por qué Dios será varón sin su diosa compañera? Pregunta a los 14 años aquella niña costeña. Y así siguen las preguntas, temiendo a la autoridad. ¿Y por qué unos hombres mandan, los otros solo catan? Mares en su inmenso amor se hicieron obedecer. No habría la violencia ciega que nos hace padecer. Con esta preocupación me eché al mundo a navegar. Y todavía no descanso ni dejo de preguntar. Y vino el primer amor, sin permiso de la ley. Las consecuencias cayeron solo en mí por ser mujer. Tuve una niña hermosa con voz bella y alegría. Mas su madre fue impotente para defender su vida. Perdí a la niña preciosa que fue mi vida y amor. Y la duda y desconcierto invadió mi corazón. Y al final de mi existencia ya todo se terminó, pues ya nada me interesa, fue de mi determinación. Me rodearon las tinieblas y vino la tempestad, y tan solo la conciencia me aportó la claridad. La música y la poesía me alivió el entendimiento, pero la herida no cierra, ese es un mal sin remedio. Dios habría de ser la madre y ejerciendo su poder, con su tierno corazón nos habría de proteger. Pero todo es orfandad, sin salida de consuelo, rodeados de soledad y quebrantado el anhelo. Otro fruto concebí, este me vino varón, el mismo amor que a mi niña, el mismo amor renació. Y seguí peregrinando, al extranjero nos fuimos, con mi hijo de 7 años,
plantando lo conseguimos. Vino el dinero a montones, pero no es la solución. La vida no tiene luz si se muere la ilusión. Hasta la ilusión estorba si llega el conocimiento. No hay que culpar a la vida, lo malo es quedarse en medio. Bueno, aquí ya es más o menos lo que yo les había comentado de mi padre, que me acompañó a cantar por diferentes países. En una ocasión conocieron al viejo Rockefeller en su residencia en Nueva York. Le cantaron una canción mexicana que le encantó al señor. Y se despidieron muy tranquilos, le dieron un sobrecito. Para un 1930, creo que le dieron como $30,000 ahí en el sobre. Y así fueron muchas anécdotas, ¿verdad? Cuando conoció a ella Diego, fue cuando se unió a la LEAR, Diego Rivera, Frida Kahlo, pero antes de eso, sobre todo porque era paisana de ella, está Lupe Marín, la primera esposa. Y con Lupe Marín, pues ahora sí que porque Diego se portaba muy mal, decidieron matarlo. Y entonces Concha agarró una mano de metate y lo esperó a la puerta de la cocina. Y cuando ya iba a llegar Diego allí, se rajó Lupe y le dijo: no, Concha, no, siempre no. Y ya se perdió esa oportunidad. Bueno, y pues les voy a contar otra anécdota. Esa fue allá en Morelia. El general Lázaro Cárdenas, en su afán de abrir pues internados para niñas, para niños, abrió un internado cerca de Morelia que se llama La Huerta, para niñas. Y ese internado lo dirigió una gran feminista, la maestra Juana Gutiérrez de Mendoza. Resulta que pues ya estaba grande la maestra, en un determinado momento pues falleció y no tenía para enterrarla ni nada. Pues fue mi abuela al Palacio de Gobierno en Morelia, les dijo que había muerto la maestra Juana Gutiérrez de Mendoza, que necesitaban ayuda para sepultar, pero no hay dinero. Pues entonces tomó el cadáver de la maestra, se lo llevó a Palacio, inmediatamente salió el dinero. Y cosas así. Bueno, esta autobiografía la investigó la maestra Olga Marta Peña Doria, que es doctora de la Universidad de Guadalajara. Y este libro es muy interesante, se llama En busca de la dualidad. Recopila las ideas feministas y todo lo que defendía mi abuela. Yo me ocupé de la música. Tiene algunas obras dramatúrgicas que yo ni siquiera sabía que existían, ¿verdad? Ahora, aquí está otro que yo les comentaba. Este es de la doctora Rubí de María Gómez Campos, filósofa. Y allí sí empareja a mi abuela con Gabriela Mistral. Solo le voy a leer un pequeño fragmento. Feminista, política y artista, Concha Michel se esforzó como mujer a través del canto y la composición de corridos. Se preocupó por investigar acerca de las expresiones musicales y folclóricas de Latinoamérica, al grado de definirse a sí misma como la folclorista más conocida de México, ya que tenía coleccionados 7,000 cantos indígenas, publicados por el doctor Alfonso Caso en 1951, bajo el título Cantos Indígenas de México, de 11 tribus en 11 idiomas. Ya les había comentado eso. Y en lo que se refiere a su postura feminista, dice la maestra: el periodo que comprende su vida abarca también, como el de Gabriela, el movimiento sufragista de las feministas inglesas, estadounidenses y rusas, la revolución rusa y las latinoamericanas, y el gran impulso que en el siglo XX, en los años 20, Vasconcelos diera al desarrollo de la cultura mexicana, las condiciones de búsqueda de la identidad en la expresión postrevolucionaria. Mi abuela participó en varios congresos feministas con la hermana del gobernador de Felipe Carrillo Puerto y con muchas otras feministas. Sin embargo, se separaron de ese grupo porque ellas ya eran políticas experimentadas y ya buscaban
pues la cuestión de la postulación y todo eso. No se consiguió el voto por esos años, se tuvo que esperar hasta 1956. Pero lo más importante de mi abuela, como lo mencionaba en un principio esta Aurora Reyes, es que ella creía mucho en esto. El Dios principio es la pareja, el Ometeotl de los náhuatl, de los aztecas, en que son Dios y diosa, que es el principio vital. Sin ellos, pues no hay reproducción de la especie. Ella fue militante del Partido Comunista, estuvo en Moscú, aprendió muy bien el ruso. De hecho, aquí en este otro libro tiene una fusión que hizo de unos cantos, un ruso con un mexicano que es Valentina, a ver, nuestra Valentina con la Valentina Tereshkova, que fue la primera cosmonauta. Fusiona un canto ruso con el canto mexicano. Este libro lo escribió en la ciudad de Guanajuato porque ella, en su calidad de maestra misionera cultural, fue abriendo institutos de Volkhov en varias partes, incluso en Morelia, en Guanajuato y así, hasta que ya dejó de hacerlo. Y algo que sí la decepcionó de Rusia fue que la mujer proletaria y revolucionaria todavía no tenía su programa para desarrollarse como mujer, no nada más como madre, como proletaria. Y esa era una cosa que ya había percibido de él, pero pues las cosas sucedieron de otra manera. Bueno, cedo mi... Perdón, si ya me perdí un poquito. Muchas gracias, mi nombre es Enrique Aguilar Cruz, estuve más de 30 años al lado de José de Molina. Fue un amigo, un hermano y un padre para mí, ya que él me educó y me quitó esa mentalidad enajenada que tenía. Y yo estuve al lado de él como representante viajando en las ciudades de la República Mexicana, en los conciertos que organizaba, me iba de avanzada y él llegaba. Más que nada, su legado musical de José de Molina es reconocido cantautor de música de protesta mexicana. Ha dejado una huella significativa en la escena musical y social de su país. A lo largo de su carrera ha utilizado su voz y guitarra para expresar de manera elocuente las preocupaciones y las luchas del pueblo mexicano. Las canciones de Molina son testimonios sonoros de la realidad social y política de México. Sus letras, cargadas de poesía y crítica, abordan los temas como la desigualdad, la injusticia y la búsqueda de la justicia social a través de sus composiciones. Molina se ha convertido en un portavoz de los marginados, dando voz a aquellos cuyas historias a menudo son ignoradas. La influencia de la música tradicional mexicana se encuentra presente en la obra de José de Molina, fusionando los ritmos regionales con letras profundas. Esta conexión con las raíces culturales fortalece el impacto de sus mensajes, creando una experiencia auditiva que va más allá de la mera melodía. El compromiso social mexicano no se limita en la música, también ha participado activamente en los movimientos sociales, apoyando causas que reflejan sus convicciones. Su arte trasciende en el escenario y se convierte en el vehículo para el cambio, inspirado en los seguidores a reflexionar y actuar. A pesar de los desafíos que enfrenta la música de protesta en un mundo cada vez más comercial, José de Molina persiste recordándonos la importancia de la autenticidad y la responsabilidad social en el arte. Su legado perdura como un recordatorio de que su música puede ser poderosa medio para la conciencia y la transformación social. Debo decir que José de Molina nació en Hermosillo, Sonora, un 2 de noviembre de 1938, de origen humilde, su padre campesino y su madre sirvienta. A los 3 años de edad sufre la pérdida de sus padres, José de Molina, y queda bajo el resguardo y la tutela de una familia aristócrata, de un teniente capitán Luis Urbina y de María Loaiza. Es una mujer muy adinerada,
de aristócrata, ahí se crió Molina, pero como no se entendían bien, Molina tuvo que salirse de ahí y trasladarse al ranchito del Gonquial, donde ahí lo adopta don Jesús Valles el Pinto, en el cual tiene 9 hijos, y don Jesús Valles el Pinto le coloca un escapulario y de ahí empieza a educarlo y se empieza a encariñar José de Molina. José de Molina sale a la edad de 17 años de Hermosillo, Sonora, a lo que es la Ciudad de México, que era el Distrito Federal. Llega aquí y trabaja en la H Steel compañía, y en el cual es obrero, y ahí ve cómo cortan grandes láminas de acero, y una rebaba le cae un ojo a Juan y que lo pierde. Ahí nace la composición Obreros y Patrones. José de Molina hace su primer corrido, que se llama Rubén Jaramillo. Esto al ver el impacto de ver a Rubén Jaramillo en la Universidad de México en una conferencia. José de Molina al mes hace el corrido de a Rubén Jaramillo. Después de ahí, José de Molina se presenta en la Universidad en filosofía, ahí es donde se gradúa como cantante de protesta junto con el grupo Espartaco y junto con José Revueltas. Ahí empieza y ahí nace la canción de protesta. José de Molina, anteriormente a su llegada a México, estudia teatro, arte teatral en el IMBA, al lado de Óscar Chávez, Héctor Bonilla, Carlos Monter, Rogelio Guerra, de toda aquella generación de jóvenes que estuvieron presentes y que después fueron grandes personajes dentro de la cultura. Pero Molina, como llegó con estudios de primaria, tuvo que estudiar aquí la secundaria para obtener el título. En eso conoce a don Dagoberto Guillomán, teatrista mexicano de izquierda, que le da la oportunidad de ingresar al IMBA. Es donde ahí empieza a estudiar teatro, y es donde se forman 4 personajes. Se forma ahí que junta don Dagoberto Guillomán a Jodorowsky, a López Tarso, a Josefina y a Sergio Magaña. Es donde empieza todo este personaje a crear sus canciones y empieza a cantar sus canciones en lo que era ahí lo que era en filosofía. Toda su música de José de Molina está enriquecida, sus composiciones, desde la balada, el son, el guapango, el corrido, el tango, el rock, y también la influencia de la balada, la cumbia y todos esos géneros musicales que él dominó. José de Molina tiene un promedio de 180 canciones enriquecidas con grandes textos, y a la vez es reconocido en la actualidad como uno de los personajes, como padres de la canción de protesta. Judí Reyes, Concha Michel y José de Molina se consideran los padres de la canción política en México. Y como se está haciendo el homenaje que de los grandes pioneros, me atrevo a decir que dejó un acervo de 13 discos, un videodocumental, pero Molina lo enriqueció a base de ritmos musicales regionales, de textos, y también las portadas con grandes pintores: José Hernández Delgadillo, Meneses, Salatiel, todos ellos con una profunda forma de darle cambio a lo que es la canción política, la enriqueció. Y tal vez José de Molina pues realiza varios viajes a lo que es la República Mexicana, en casas de estudiantes, en las marchas, en los plantones, en los mítines, en las tomas de tierra, que a mí me tocó cargar las cajas de discos y de cassettes, que estaban muy pesadas, y como me dices que tú estás joven, tienes que cargarlas. Yo ya estoy viejito, y pues sí, ahí vamos, y luego ya vamos a llegar, no, pues aquí tras Lomita ya vamos a llegar, y a veces pues andábamos cargando las cajas, y pues era un gran viaje, y un gran placer haber conocido a este personaje, que fue el primero que me educó y que me dio el primer libro que yo empecé a leer, La madre de Máximo Gorki. De ahí yo empecé a leer esos tipos de libros, me educó, me enseñó. Yo viví en su casa durante muchos años, yo fui el representante, yo maquilaba los discos, los mandaba a maquilar, yo pagaba todo lo que se hacía, nomás entregaba cuentas. Él iba a Barcelona, España, Francia, República Mexicana, iba a varios lados. El nombre de guerrillero de la guitarra se lo ganó en Barcelona, España, con el escritor que le escribió una nota en la jornada, Hermann Belghausen. José Hernández Navarro lo bautizó como el guerrillero de la canción. Y en un programa de Guadalajara, una conductora
de Sonora lo llamó el poeta de la canción libertaria. Esto se lo ganó en los viajes que íbamos recorriendo, y también hizo homenajes a Amparo Ochoa. Hay que dar a conocer que Amparo Ochoa se dio a conocer con José de Molina con sus primeras canciones Ay Hermano Mexicano, y en esta plaza corrido a Rubén Jaramillo, y la que finalizó Mujeres. De la mano del viento fue grabada en el disco RCA Candel por Amparo Ochoa. Le dijo: oye Pepe, quisiera pedirte la canción de la mano del viento para poderla grabar comercialmente con un sello disquero. Le dijo José: no, pues adelante Amparo, esa canción es tuyo, haz lo que quieras con esa canción, nada más te pido, agarra 4 músicos, viaja por toda la República y por todo el mundo y vas a tener un éxito muy grande. Y es así como José de Molina empezó a enriquecer toda su obra musical con varios cantantes: Otonil Llanas, Juan Alejandro, Lourdes Subieta, con varios cantantes muy famosos, y que en la actualidad he interpretado Astrid Haddad, la banda Basonti, grupo italiano, y varios otros grupos que se han tocado sus canciones. José de Molina estuvo al lado de grandes músicos, Joan Manuel Serrat, que cuando fue detenido en lo que fue en el 200 aniversario de Bolívar, que lo invitó a Ali Primera, y que es detenido ahí José de Molina por cantar 4 canciones. Fue la del Bravo a la Patagonia, fue la de Marcha de las Madres Latinas, y fue la de varias canciones de contenido fuerte, que fue detenido por órdenes del gobernador de Cumaná, y ahí Molina es deportado, y aquí en México he recibido, lo estaba esperando ya Nazararo, pero gracias. Otro dato muy importante: gracias a Julio Solórzano Fopa fue rescatado José de Molina en el aeropuerto, y como dijo: mira, yo le debo una al gordo Solórzano, y pues sí, Julio Solórzano lo rescató de ahí, y de ahí empezó toda su carrera hasta el último. Es secuestrado aquí en México cuando la visita de Bill Clinton, es golpeado y torturado. Ahí es donde Molina empieza a sentirse ya con un estado de gravedad y avance, que tuvo que recurrir al médico. José de Molina, pues sus canciones se escuchan en los movimientos sociales, se escucha donde quiera su canto. Yo que he recorrido lo que es la República Mexicana. Un dato muy curioso: yo estaba en Oaxaca vendiendo en la calle y con una grabadora la música de Molina, y pasó un joven 2 días y se sentía mal o bien enfermo, ¿no? Y al otro día dijo: mira, aquí están los discos de Molina. Luego regresó por ellos. Cuando regresó me dijo la señora: véndame toda la colección de los discos de Molina. Así como no. Digo: pasó ayer con su hijo. Sí, dice, pero mi hijo acaba de morir. Y me dijo que le echara los discos a su ataúd de los de José de Molina. No, digo, no se los cobro, se los doy. Fui yo y se los deposité en su ataúd al muchacho. Y esa fue una historia más de las que he recorrido, y que ha habido gente que no tiene dinero para comprar el material y yo se los regalo. Porque esta música no es un negocio, esta música se tiene que difundir y tiene que tomar conciencia, como decía Molina, que sirva a las generaciones venideras para poder dar un mensaje. Este material no es para enriquecerse, y claro que de este material yo no me he enriquecido. He hecho eventos culturales masivos en los cuales a nadie le pido, ni organización social, a nadie, ni ando pasando el sombrero yendo a ver a diputados, a senadores, a partidos, organizaciones sociales. Molina me dijo: nunca me vendas, porque es como si me vendieras a mí. Y ahí está, dice: ahí te dejo el material, haz lo que quieras con ese material, haz eventos, haz lo que quieras, pero tú eres el que va a seguir adelante con mi material, porque eres el único, ni mis hijos, pero tú sigue con el ejemplo de para seguir adelante. Y he seguido adelante viajando con este tipo de material, en la cual me siento orgulloso de haber participado con José de Molina, ya que me transformó muy diferente, en una forma muy diferente, y que yo vi como a José de Molina lo golpeaban o iban a su casa a detenerlo en lo que era la calzada de Tlalpan, lo bajaban violentamente. Pero yo me preguntaba: ¿por qué si no hace nada? Pues por el solo hecho de difundir la verdad.
Yo estuve presente cuando a Molina le ofrecía mucho dinero para que fuera regente de la Ciudad de México y él lo rechazó. Él lo rechazó y dijo no. Y se le damos un cheque en blanco para que sea represente como representante cuando estaba Cuauhtémoc Cárdenas, y un dirigente del PT les dejó el puesto y ahí le hablan para que Molina tome el puesto de esa persona. Dijo Molina: señorita, yo no sirvo para ocupar puestos públicos, hágalo, señor. Dice: bueno, ¿qué tanto les importa? Si usted tiene el carisma popular que nosotros necesitamos. Dice: pero señorita, yo no sirvo para puestos públicos. Es más, no. Y nada más sabía que le dijo ahí: salúdeme a mi maestro. Era hija de un cineasta que estudió ahí, Molina. Y dijo: y discúlpeme, pero no. Dijo: le damos un cheque en blanco por la cantidad que usted quiera, póngale la cantidad, nos avisa, y le damos material, le damos a su material la difusión que nunca le han dado. Y yo todavía ingenuamente en aquel tiempo estaba muy ignorante, le dije: ¿por qué no hace que tuviera una buena oferta? Sé que a ti también te está ganando la ambición, tú sabes que nada más soy un juego de ellos, que no voy a ganar, nada más me quieren utilizar y todo mi material se va a ir a la basura. Y cierto, cuando le dijeron a Viola Trigo, le gritaban en Radio Mexiquense: traidora, fuera traidora. Dice: eso es lo que me hubiera pasado si yo hubiera aceptado. Y siempre fue congruente en su forma de decir y de pensar las cosas y de actuar. Nunca se vendió. Eso sí, hay una frase que encontré, dice: nunca me han comprado con un billete, me han cerrado la boca a base de madrazos. Bravo. Ismael Colmenares, adelante. Gracias. Bien, voy a romper un poco lo que mis anteriores compañeros han planteado, porque resulta que a mí me tocó la fortuna de estar cerca de los tres personajes en diferentes momentos, en diferentes espacios, y en ese sentido, bueno, pues quisiera... Más fuerte, por favor, más fuerte. Bueno, sí, perdón, ¿ahí me escuchas? Sí, sí. Ah. Entonces, en ese sentido, pienso que los pioneros de la canción política, a los que hoy nos hemos referido, por lo menos tienen como una serie de situaciones, de escenarios que están interrelacionados. Uno sería las condiciones histórico-sociales que están en el espacio de vida que les toca. El otro sería la creatividad para traducir los acontecimientos a la música, que se expresan reflexionando el o los hechos con su estética, equilibrando el pensamiento y sentimiento. Y C, establecer una relación dialéctica de identidad con las y los receptores, es decir, con el público. Bajo estas condiciones, vemos que la canción política puede ser coyuntural, con corta vida o larga vida. Hay canción política que se hace en el momento y que tiene un sentido para ese momento, probablemente en la historia de la música se vaya a perder, y hay canciones que se hacen que son políticas y que van a tener una larga vida, o incluso van a tener esta vitalidad para continuar. En ese sentido, pienso que entender, por ejemplo, 2 décadas en este momento son importantes, que van a juntar a personajes. Es decir, en la década de los 20, después de la revolución, después de que hay el gobierno interino de Adolfo de la Huerta, después de que se ha pactado con Villa, después de que se está construyendo el nuevo Estado burgués mexicano, después de todo eso, encontramos pues que las condiciones que se van a dar van a establecer una reestructuración nacional, ¿sí? Incluso van a tratar de darle a la revolución esta oficialidad, y en ese sentido pues van a estar buscando las propuestas, y todo va a ser ensayo y error, lo que pasa en la década de los 20. Pensemos, en primer lugar, Álvaro Obregón queriéndose reelegir, que se reelige, es candidato y finalmente lo matan. Pensemos en el Maximato, pensemos en la crisis del 29, pensemos en la lucha de los cristeros, pensemos también
en la parte cultural, y en la parte cultural están las misiones de José Vasconcelos cuando fue secretario de Educación Pública, luego se continuaron con estas misiones culturales. Pensemos también que en ese periodo van a surgir grupos literarios que van a tener un gran dinamismo, como los Estridentes, dirigidos por Manuel Maples Arce, que van a crear esta literatura conectada a la electricidad. Pensemos también que hay movimientos iconoclastas, el de las mujeres allá en Veracruz, es decir, cuando las prostitutas se organizan junto con Herón Proal y hacen un movimiento inquilinario, y en ese momento ellas se lanzan a hacer una huelga de piernas cruzadas, sacan sus instrumentos de producción a quemar los colchones, y entonces en ese sentido todo esto va a tener un efecto. Esto pasa en 1923, en 1924 nació Judith Reyes, ¿sí? En 1925 Concha Michel andaba justamente trabajando en estas misiones culturales, y aquí me gustaría hacer un reconocimiento. Concha Michel logró juntar cerca de 5,000 canciones inéditas, es decir, que equivale al trabajo que hizo Vicente T. Mendoza o Rubén M. Campos en ese sentido, ¿sí? Vemos pues que en estas condiciones es un México que se está moviendo, es un México en donde incluso la derecha también se está moviendo. Se va a dar la autonomía de la universidad, vendrá la parte del Teatro Ulises impulsado por Antonieta Rivas Mercado, vendrá la participación de Benita Galeana, y todo esto se va a generar, y en 1924 también, como dije, nace Judith Reyes. Veremos pues que la otra década que me parece importante es la de 60-70. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, después de todo el macartismo, empieza la crisis de este famoso Estado benefactor que había tenido nuestro país, y esta crisis empieza a tener un cuestionamiento. En esa época es cuando van a asesinar a Rubén Jaramillo, en 1964. En esa época es cuando viene el problema con los doctores, en esa época es cuando viene el problema con los ferrocarrileros, concretamente con Demetrio Vallejo a la cabeza, quien va a ser encarcelado. En ese periodo, pues obviamente va a estar el movimiento estudiantil del 68, pero también la cultura se va a hacer presente, aparece la contracultura con una gran fuerza, y en esta contracultura pues se dan diferentes niveles, en los pintores con la generación de la ruptura con los muralistas, obviamente. En esta época, este cine nuevo que presenta películas como En este pueblo no hay ladrones, o la película que luego haría sobre el 68 Leobardo López, El grito. En este periodo van a aparecer también todo este sistema de pega-pega, y justamente allí es donde Judith Reyes y José de Molina van a sentirse como peces en el agua. Judith Reyes porque viene desde atrás, Judith Reyes que va a tener un sentido comercial durante la década de los 40 a los 50. Sus canciones las va a cantar Rosa de Castilla, las va a cantar mi ex-suegro Andrés Huesca, las va a cantar Jorge Negrete. Incluso le dan un premio a Judith Reyes en 1952 por Pedro de Lí, por la XCP. Y entonces en esas condiciones Judith Reyes que ha ganado un espacio dentro de lo que era la cultura mexicana de esa época. Se muere Jorge Negrete, a quien ella quería muchísimo, y al morirse Jorge Negrete ya empieza a sentir que ya no va a componer más, que se ha acabado, que se ha roto una parte para ella de su vida importante. En esas condiciones se dedica al periodismo, y siendo periodista va a conectarse con la huelga de Santa Rosita y va a conectarse con Chihuahua, y allí en Chihuahua es donde empieza de nuevo a hacer las canciones. Va a estar muy ligada a la guerrilla del asalto al cuartel Madera. Ahí va a conocer justamente a los hermanos Gamis, y allí ella decide entonces volver a tomar la guitarra y empezar a componer, pero ya no estas canciones de amor, no estas canciones de reflexión íntima, sino estas canciones con un contenido político, social y demás. En 1968
Yo era estudiante de Paciencias Políticas y Sexuales, y allí en esa escuela era un kindercito. Paciencias era como un pequeño lugarcito, nos conocíamos todos, solamente había 2 grupos, cada grupo tenía 60 personas, entonces éramos 120 de primer ingreso. Ahí estaban los de sexociología, los de ilusiones internacionales, los de bueno, lo que sería más adelante periodismo, y allí invitan a Judith Reyes. Llega en el mes de mayo, y cuando ella llega pone con un solo micrófono su guitarra y empieza a hablar, y nos empieza a maravillar a todos los estudiantes de esta escuela. Empieza a hablar sobre el significado del corrido, que el corrido no tiene que ser esta grasa que se resbala, sino que el corrido también debe servir para cuestionar. Y nos empieza a hablar sobre Vietnam, nos empieza a hablar sobre Cuba, nos empieza a hablar sobre los gorilas, y hace una estupenda canción que para mí me parece que marca un hito dentro de lo que es la canción política, que se llama Los restos de Don Porfirio. Y ella hace una gran comparación entre el significado del pasado, con Porfirio Díaz, y el significado del presente. Y lo va narrando de una manera muy natural. Dice: perdonen la extravagancia si piensan que es mi delirio, pero ya no están en Francia los restos de Don Porfirio. Los restos de Don Porfirio en México los tenemos, y hay que lo diga la historia al ver lo que padecemos. Aquí no hay tiendas de raya ni peones acasillados, somos clase predilecta, por gusto andamos encuerados. Miguel Alemán quería una reelección galana, pero le sobró una pata para ser igual que Santana. Las huelgas valen un cuerno para el movimiento obrero, porque con este gobierno perdemos hasta el trasero. El artículo 3º no tiene vigencia plena porque los sacristanes rejuegan su matatena. Artículo 27 parece bueno y sencillo para mandarnos en caliente como a Rubén Jaramillo. Artículos he nombrado, faltó el 123, ese con Fidel Velázquez es para estar al revés. Y si dicen que hay libertad de prensa, les digo que más vale el sol de Balseca que el hijo del aguizote. Termina diciendo: perdonen la extravagancia si piensan que es mi delirio, ya ven cómo aquí tenemos los restos de Don Porfirio. Entonces para nosotros nos impactó, y dijimos, en ese momento yo tenía un grupo de rock que se llamaba el Sindicato del Mole Poblano, y entonces ahí es donde yo decidí empezar a hacer canción parodia. A la primera persona que yo conocí de música de protesta fue a Judith Reyes. Me quise acercar a ella, platiqué un rato con ella, habíamos muchos que queríamos estar con ella, se fue, y viene el movimiento del 68. Así es que entonces yo decido hacer una brigada. Esta brigada, que va a tener el nombre de Los Nacos, va a hacer parodias. Conocíamos muy poco de la canción política, pero exactamente cuando va a dar el grito el ingeniero Eberto Castillo, el 15 de septiembre, allí nos invitan a cantar, a que presentáramos nuestra parodia, la balada del granadero, que había tenido un gran impacto, que se la cantaban cientos y cientos de estudiantes. Y entonces fuimos y nos preguntaron cómo se llaman, y ahí es donde decidimos llamarnos Los Nacos. Pero bueno, aquí lo importante es que escucho por primera vez a José de Molina, a Óscar Chávez, a Enrique Ballester. Judith Reyes estaba enferma, no pudo asistir. A Judith Reyes, sin embargo, ella va a estar haciendo una extraordinaria cronología, yo creo que es lo mejor que se ha hecho sobre el 68, sobre el movimiento estudiantil, porque ella además rescata al Politécnico, ¿sí? Ella además, en ese sentido, va a hablar sobre la toma de Zacatenco, va a hablar sobre la toma de la universidad, va a hablar sobre las medallas, e incluso allí, bueno, en ese momento, para que vean cómo todo corresponde a un momento histórico en el que vivimos, ahí reivindica, en la de las medallas, reivindica a Octavio Paz, ¿no?, en su canción, porque él había renunciado a la embajada allá en la India. Entonces, en esas condiciones, ella no está presente, pero sus canciones sí. Al siguiente año la va a agarrar la policía, la van a emborrachar, la van a... están pensando, es lo que ella decía, en provocarle un paro cardíaco, y la avientan sobre Chapultepec. Al aventarla en Chapultepec, resulta que ella se levanta como puede, alguien le ayuda,
balbuceando cuál era su dirección. Ella vivía exactamente en la colonia obrera, la llevan allí, está muy mal. Su hijo Josué, que era el más pequeño, le dice: ¿sabes qué? Esto no puede ser, tenemos que pensar en otras opciones. Y ahí deciden irse a Europa. Deja aquí a Magali, la más grande, y a Berenice, la más chica, y se va a Europa ella con Josué. Allá va a tener contacto con una marca que se llama Chants de Monde, las canciones del mundo. Y allí en estas canciones del mundo resulta que, bueno, va a tener una relación con Atahualpa Yupanqui. De aquí se va con las cantatas de Italia, ahí se va a quedar su hijo, se va a regresar ella luego a París, y de París baja hasta Sudamérica. Ahí va a conocer a los Parra, sube de Sudamérica hacia arriba, conoce muy bien a Daniel Biglietti, hace una extraordinaria canción. En ese momento está muy fuerte los Tupamaros, hace la toma de los Tupamaros, y resulta que los Tupamaros, hagan de cuenta, habían hecho una acción que había durado 5 minutos, ¿sí? Toda la acción, y ella hace un corrido que dura 7 minutos. Y ella siempre lo contaba esto como una anécdota. Finalmente, Echeverría en ese momento, volvemos al tiempo histórico, dice que hay una apertura democrática, y que en ese sentido la apertura democrática nos va a permitir que, bueno, que salgan o que regresen o que ya no estén los presos políticos. Aquí está mi compañera la Nacha, que es testigo de todo esto, y en ese sentido, pues entonces Judith llega aquí a México. En 1972 le hacemos el primer festival de regreso y de conciliación en la Facultad de Medicina. Ahí nos juntamos los que habíamos participado en el 68, los que habíamos establecido una propuesta musical, y se presenta Judith Reyes. Me acerco, empiezo a platicar con ella, le llevo un disco que acabamos de sacar con Los Mascarones. Ella lo recibe con mucho gusto. Los Mascarones mismos van y le proponen que haga un disco con ellos, y decide hacer un disco con Los Mascarones, un disco de 45 revoluciones. Y entonces, a partir de allí, me empiezo a relacionar con Judith. Sigue y sigue y sigue. Va a ser una amistad que va a llegar hasta cuando ella se muere en 1988. Muere en diciembre, el 27, 28 de diciembre. Muere de un problema cardíaco, y muere trabajando. Acababa de venir con los trabajadores, con los maestros de Chihuahua, había dado una entrevista para radio. Realmente la forma en que su vida fue era con una terrible velocidad impresionante, y que de alguna forma, ya con esto me gustaría terminar, gracias a ella yo conocí a Concha Michel. En 1975, estando en su casa, llegó Concha Michel. Yo había escuchado hablar de Concha Michel mucho, porque me había contado también mucho Judith Reyes. Había escuchado de cuando fueron a tomarle las tierras a Plutarco Elías Calles, ¿no? Se las fueron a tomar, y entonces le pregunté, y entonces ya ella me dijo que justamente a raíz de esto se habían dado un espacio, Lázaro Cárdenas, para que se estableciera uno de los centros de las mujeres, ¿no? Y bueno, sabía de su participación en el LEA, que era la Liga de Escritores, en el LER, Liga de Escritores Revolucionarios, antes de la LEA. Fue el LER en la década de los 20, ¿sí? Luego ya vendría la LEA con toda la gente que ya nosotros vamos a conocer. Pero entonces, en ese sentido, pienso, pues, ya en la segunda intervención hablaré un poco de Molina y mi relación con él, y terminaré con lo de Judith Reyes. Pienso que hay esta unidad que es como invisible entre ellos, entre estos tres, con diferentes propuestas. Sin lugar a dudas, los tres extraordinarios compositores, con una extraordinaria rima, muy exactos en la rima, con músicas exactamente igual, con diferentes momentos, porque Concha Michel estudió música, ella escribía música. Judith Reyes al final empezó a estudiar música. De hecho, yo la acompañé cuando hubo su examen de piano a la Sala Chopin, y entonces le llevamos un ramo de flores porque presentó una obra sencilla, pero para ella era como
me acuerdo, era muy emocionante, la vi sonreír como si fuera un adolescente, y cuando recibía las flores, ella las olía, y hágate cuenta que en ese momento todo el espacio de la sala volábamos con ella. Gracias. Muchísimas gracias. Este conversatorio está resultando, como lo concebimos, muy cálido, muy entrañable. Y quiero decir, como preámbulo a la segunda y última participación de cada uno de ellos, que la Fonoteca, el Poli, se sienten particularmente honrados de poder hacer posible que estos comentarios y reflexiones queden en el repositorio de la Fonoteca y queden en las redes sociales ya en cuanto estén listos y editados los primeros conversatorios. Lo haremos saber a través de la prensa y a través de los muchos conversatorios que siguen, en donde se recuperan figuras, tal vez particularmente la de Concha, que era menos conocida que la de José de Molina y la de Lucha y Luis Reyes, porque si no empezamos recuperando las figuras señeras de esta forma de entender el canto social, entonces quienes estamos ahora estamos fallando en dejar a las nuevas generaciones esta información valiosísima. Así que muchas gracias a todos ustedes, a ustedes tres, y vamos a pasar a la segunda y última intervención de esta noche. Quetzal, por favor. Bueno, se me pasó comentarles que hay una canción que aquí viene en el libro, se llama Sol Redondo y Colorado. Esa canción se tomó como himno para el Partido Comunista de aquel tiempo. La letra no es de mi abuela, pero la música sí se la puso ella. El autor de la letra es un poeta jalisciense que se llama Carlos Gutiérrez Cruz. Gracias. Y yo he estado buscando más bien no me he aplicado. De hecho, yo quiero decirles algo. Después de este libro, yo quiero hacer un libro más amplio que incluya su labor dramatúrgica, poética, su postura feminista, y hay muchos trabajos sobre todo eso. Yo más bien voy a ser un poco coordinador de todo ello, y lo voy a trabajar, digamos, después de una grabación que tengo prometida desde hace 30 años, de las canciones que traigo aquí en el libro. Les voy a leer la letra de la canción esta, Sol Redondo y Colorado. Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre, de diario me estás mirando y diario me miras pobre. Me miras con el arado, luego con la rosadera, una vez en la llanura y otra vez en la ladera. Me miras lazando un toro, luego arreando una tacha, pero siempre me ves pobre como todos los de abajo. Sol, que tú eres tan parejo para repartir tu luz, habías de enseñar al amo a hacer lo mismo que tú. No que el amo nos hambrea, nos explota y nos maltrata, mientras en nosotros tiene una minita de plata. Ya los tiempos van cambiando y pronto vamos a ver que el que no ayuda al trabajo tampoco habrá de comer. Ya ha habido varias versiones de esta, tanto de música, la letra creo que se ha conservado. Había otra canción que les quería comentar. Este libro también tiene canciones de la época de la Revolución. Esta se llama El Valle Nacional. Toma estas cartas y llévalas a mis padres. Diles que son un recuerdo de mi amor. Te arrimaste a los rieles y empezaste a llorar. Les dirás que voy en cuerda para el Valle Nacional. Ahí viene ya la máquina pasajera.
ahí viene ya el ferrocarril central. Te arrimaste a los rieles y empezaste a llorar. Les dirás que voy en cuerda para el Valle Nacional. También les quería comentar la situación de que tiene algunas canciones, todo va a ser la última que les voy a leer de aquí. Son canciones jocosas, pícaras. Esta se llama Celoso. Celoso y muy receloso, celoso siempre lo he sido. Desde que yo me casé, esa batalla he tenido. Temiendo estoy que te enfermes, por no llevarte al doctor, no sea que en una receta te mande polvo de amor. No quiero que al agua vayas, ni que a la puerta te asomes, ni tomes agua bendita de donde toman los hombres. Temiendo estoy que te enfermes y te quieras confesar. También el cura es muy hombre y te puede enamorar. Temiendo estoy que te mueras por no llevarte al panteón. No sea que allá los difuntos se bajan de la ocasión. Eso es lo más bonito, sería que se les cantara. Bueno, y ya, yo cerraría con un par de anécdotas más. El abuelo de mi abuela, que se ve muy tatarabuelo, era un rico hacendado de origen francés, allá por la costa de Jalisco, y en un pueblo que se llama Jutla hizo un convento, y allí llevó a mi abuela niña, pero ella cuenta que había un Santo Cristo espantoso, e intencionalmente le puso una veladora y se quemó. Y las monjas creían que había sido un accidente, y cuando se dieron cuenta que no había sido accidente, agarraron a mi abuela y la bañaron en agua bendita. Y ya cuando pudo mi abuela, pues se salió del convento y se fue con unos arrieros de ver a sus tíos a Guadalajara. Bueno, más bien, si quieren alguna pregunta que tengan, o nos esperamos, ¿verdad? Hasta la conclusión de la segunda ronda. ¿Sí? Gracias. Sí, debo de mencionar 3 datos muy importantes. Cuando José de Molina hacía una gira en Centroamérica, le habla a Víctor Jara para ir a Chile, pero Víctor Jara le contesta que la represión estaba en la esquina y que no podía estar presente ahí, y José de Molina lo tomó a mal y en pocos días detienen a Víctor Jara. Dice: Víctor Jara me salvó la vida. Debo de agregar también que el cerebro musical de toda esta producción son los hermanos Olvera Ramón y Edgardo Olvera, que estuvieron siempre pendientes en hacer los arreglos, en estar en los cuidados de la producción. Y también debo de decir que Molina fue sobreviviente del 68 y del fatídico Jueves de Corpus. Debo de mencionar que toda su música de José de Molina se está escuchando en todos los movimientos en Europa, porque tengo contacto con algunas organizaciones internacionales y me comentan que su música se escucha mucho. Y la discografía que dejó Molina fueron 13 discos, Cánticos y Testimonios, Testimonios Rebeldes, Se Acabó, Historia Verdadera de un Sexenio, volumen 1, volumen 2, La Salsa Roja, Contraconfesiones, Manifiesto, Terremoto, Identidades, Surrealismo, La Picaresca, el Humor, de Chiapas y Amor. Y dejó unas canciones inéditas después de la muerte, que canta su hija Tania, que gracias a la intervención de Cruz Mejía, Edmundo Cepeda, Óscar Hernández y Chucho Gil se logró editar este disco. Y a mí me encomendó José de Molina, porque de varios discos sacó canciones. Yo creo que no voy a estar presente yo como para poder volver a la normalidad de los discos, pero ahí te encargo que en el futuro queden arregladas esas canciones y sacas el otro volumen de las canciones que fui enriqueciendo la producción. Y es como él me encomendó esta tarea, y pues puedo decir que fue algo interesante estar al lado de José de Molina, porque aprendí muchas cosas de él. Gracias a él estoy dentro del medio cultural, y gracias a él mucha gente cree en mí en los canales televisivos culturales y en las radios culturales. Es como así también a José de Molina, combatiente por la liberación definitiva de su pueblo. José de Jesús Núñez Molina, campesino, obrero, artista y revolucionario,
Combatiste implacable los crímenes y latrocinios de los poderosos, despertaste la luz del entendimiento de miles que gemían su dolor e impulsaste a la lucha a quienes como tú sienten odio y coraje contra el opresor. Cantautor inigualable, porque en su letra plasmaste el mensaje que lleva a la redención de los desposeídos. En él los combatientes consecuentes, y con la guitarra atizaste la hoguera que un día encenderá esta inmensa pradera. Los maestros, obreros y campesinos, estudiantes, colonos y amas de casa con quienes participaste, hicieron tuyo el coraje libertario. Hoy sienten que eres tú patrimonio porque fuiste y eres del pueblo, viviste con la sencillez, humildad, abnegación, sacrificio e intrepidez propias de los hombres de tu talla. Amaste la vida, por eso nunca temiste a la muerte. Hay muertes que no tienen el peso de una pluma y hay muertes que pesan más que una montaña. Esta es la tuya, por ello vivirás eternamente en la conciencia de tus camaradas y compañeros y amigos que hoy luchando te recordamos como homenaje a tu grandeza. La difusión de tu obra es el mejor monumento a tu estirpe, una justa victoria sobre los mercaderes y quienes te fustigan y silencian. Tus enemigos te quieren en la tumba, tus camaradas en la palestra. Y es como debo de terminar y darle las gracias por su asistencia, nada más con dos frases de él. La cultura popular al servicio del pueblo. Y ¿qué más les puedo decir? Tantas frases que sacó este hombre acerca de la cultura y que amó a su pueblo, y dedicó muchas canciones a todos aquellos héroes anónimos que cayeron en batalla en las ciudades y en las montañas, y que aún siguen vigentes sus canciones, y su legado musical seguirá, porque su legado está muy avanzado. Yo se lo decía que era un visionario del futuro, y que por el error del tiempo él estaba presente en este tiempo, y que tenía que regresar a él. Y me decía, ¿cómo es que tengo que regresar a mi tiempo? Tiene que morir para volver a revivir. Y es lo que le molestaba a él, pero pues era la verdad. Eran canciones que aún no lo entendían, no las entendían por su contenido tan fuerte. Yo cuando las oí por primera vez me quedé impresionado. Yo lo conocí a la edad de 13 años. Me parecía increíble que un hombre expresara todo ese canto, y el primer disco que me dieron fue el de Cánticos y Testimonios. Ya después yo le hablé a su casa, nos vimos en el Metro Banderas, ahí conocía a José de Molina y a esta Ángela Martínez, y conocí a todos, a Edgardo, a Ramón, a todos. Iba yo a la normal de los maestros, a los homenajes que hacían o lo llamaban, y siempre yo andaba siguiéndolo, y también me fui pegando con él, y es como él me enseñó otro tipo de cultura, otra forma de pensar y otra forma de hacer eventos culturales que a la fecha gracias a él están teniendo en el Centro Cultural Futurama. Estuve también trabajando en Los Pinos, en difusión artística, y en varios lados que he estado. No me gusta a mí andar presumiendo con la gente de donde he estado, esto porque me lo pidieron, pero soy muy reservado en esto. Gracias a él conocí a muchos líderes, a muchos intelectuales, dramaturgos, y a muchas gentes, artistas, y gracias por haber escuchado esto. Recordemos que los locos hacemos la historia y los cuerdos la leerán. Gracias. Gracias. Quisiera empezar justamente recuperando dos cosas de Concha Michel. La segunda vez que la encontramos fue en 1980, en el encuentro de música política, que lo había impulsado Iztacalco. Justamente Judith Reyes ya estaba en Iztacalco. Acuérdense que ahí es donde va a vivir posteriormente, y que va a tener ahí su casa, entre otras cosas, porque los colonos, en ese momento estaba Pancho de la Cruz, le entregaron un espacio para que pudiera construir su casa. Entonces cuando nos encontramos en ese lugar, recuerdo perfectamente bien que justamente ella acababa de presentar el documento de dualidad, con la compañera Rascón también, y en este documento
en realidad se comentó allí, y nos permitió el conocerla en esta gran admiración que le teníamos. Dos cosas que quisiera rescatar nada más, una que tú ya mencionaste, cuando ella va a la Unión Soviética y regresa, entonces hace esta declaración, dice: la mujer rusa estaba tan amolada como la mexicana comunista, cosa que les dije, les gustara o no. Parece que esto provocó muchos conflictos internos, hasta creo que tuvo conflictos con su compañero en ese momento, que tenía un peso con Hernán Laborde. Pero bueno, ese era el peso que tenía ella, siempre consecuente, siempre en ese sentido, viendo hacia dónde cantaba, caminaba. Y lo último que destaco, la de Sol Redondo y Colorado, hay un video que está en YouTube en donde ella lo canta, y es bien emocionante escucharla, casi a los 91 años, ¿verdad?, cantándola, y hace que uno vibre, pues. También quiero decir que luego Molina le puso otra letra, pero en esencia la que ella canta es la original, ¿no? ¿Sí? Y pienso pues que en esas condiciones, pues la forma en que se abrían y que se abrieron los contactos, estas redes que además eran invisibles, me parece que llegaron a los músicos de esa época, de la década de los 60, y ellos fueron los que nos alimentaron con respecto a Concha Michel. Dos cosas sobre Judith Reyes. Les cuento dos anécdotas que me parecen importantes. El primero es que cuando ella está aquí en México, Echeverría con su esposa están haciendo almuerzos, y en uno de estos almuerzos la esposa del presidente, Esther Zuno, ha echado un discurso para las mujeres trabajadoras de una empresa. Hacen un almuerzo grandísimo y a ella se le ocurre distribuir el disco de 45, lo distribuye, y entonces dice: y ahora lo vamos a poner. Y cuando lo ponen es una canción de Judith Reyes, y entonces dice: a ver, quiten eso, pongan otro, y lo ponen y es otro, y entonces lo que repartieron fueron puros discos de Judith Reyes. Corrieron al que se encargaba de eso, pero él dice, en realidad valió la pena. Lo que hizo fue, él trabajaba en Orfeón, acá por Naucalpan, y lo que hizo fue vender los discos de Judith Reyes en las portadas de Esther Zuno. Otra parte que la viví junto con Antar López. En 1973, en el mes de mayo, nos invitó Mario Cantú a que fuéramos a San Antonio. Entonces fuimos, era una buena delegación: Antar y Margarita, Los Nacos, Juan Alejandro, ¿sí?, Judith Reyes y Jerry Alarcón. A Judith Reyes, quiero decirles que tuvo una bronca terrible para que le dieran el pasaporte. Incluso el pasaporte que le entregaron prácticamente parecía como si lo hubieran hecho algún estudiante de la preparatoria, ¿sí?, pero sí se lo dieron. Mario Cantú presionó para que finalmente, de todas maneras, la dejaran entrar, y tenía fecha de entrada y fecha de salida. Estaban muy estrictos en ese sentido. Entonces ya llegamos a San Antonio, y nos dice el compañero que nos invitó: hoy va a venir un personaje que quiero que le den la bienvenida. Ah, bueno, está bien. Entonces fuimos al aeropuerto, agarramos las guitarras y cantamos algunas canciones chicanas, ¿no? Y resulta que el personaje era Méndez Arceo, ¿no? Entonces de pronto el personaje Méndez Arceo lo llevan a la casa en donde está Judith Reyes, en donde estamos nosotros y en donde está Méndez Arceo. Y bueno, pues entonces viene la plática. ¡Qué maravilla de plática! Porque empiezan las propuestas de Méndez Arceo con esta teología de la liberación, y empiezan las propuestas ya marginadas de la religión de Judith Reyes, y hablando de Marx y todo. Fue una plática extraordinaria. Como resultado de eso, ella hizo la canción tal como lo dijo Marx. Ese es el resultado de esa plática. Y me parece que a nosotros, que éramos los jóvenes, nos iluminaba todo ese momento de estar escuchando estas formas de poder conversar, pero además
muy civilmente, ¿no? Porque no, bueno, pues, al contrario, como que se sentía que había un gran cariño. En esas condiciones pienso que Judith Reyes tenía esta capacidad, era muy inteligente, bastante inteligente, percibía muy bien, leía todos los días el periódico, todos los días escribía, su libro sobre los corridos es una maravilla, igual que era parte de todo un aprendizaje en ese sentido de estas mujeres que están haciendo todo al mismo tiempo, participando, son compositoras, son coleccionistas, son cantantes, y van creando estas compilaciones que son maravillosas. A José de Molina hay dos cosas importantes. Cuando yo lo conozco, fue en 68, pero en 69 es cuando nos acercamos, cuando hay el primer festival de la canción política en la Preparatoria Popular de Liverpool. Ahí nos presentamos y ahí se presenta José de Molina y al final se acerca. Nos impresionó que cuando iba a cantar pidió un limón, lo exprimió delante de todo y su agua mineral. Y ahora sí, nacido en Sonora, tierra mexicana. Seguro que era para eso, ¿no? Y resulta que a partir de allí Molina nos invitó a una kermés. Fuimos a esa kermés, empezamos a tener relación con él. Y en 1972, en Zongolica, los maestros hacen el grito de independencia en el mes de septiembre. Y entonces invitan a la artillería pesada: Juan Alejandro, Leopoldo Ayala, José Hernández Delgadillo, José de Molina y los presas de los Nacos. Entonces vamos a la presentación y claro, pues ahí se sabía quiénes eran los terratenientes, quiénes eran los dueños de las tierras que estaban jodiendo la cuestión del agua, etcétera, etcétera, y todos, sin excepción, una denuncia fuerte contra ellos y hay que acabarlos y en fin, y al final todo el mundo cantando y levantando el puño y ya. Entonces ya nos vamos al hotel. Como a los 15 minutos llega el maestro Ramiro y nos dice: ¿saben qué? Tenemos que salir. ¿Pero por qué? Dice: porque ya bloquearon la carretera de la salida y ya vienen para acá un grupo de ellos con armas. Dice: les van a disparar. Dice: entonces tenemos que salir. ¿Pero por dónde si está bloqueada la carretera? Tenemos que cruzar la sierra. Pues ahí nos tienes a los viejitos de ellos, yo no. Cruzando la sierra. Pero ahí me sorprendió José Hernández Delgadillo, era el más grande en ese momento de nosotros. Se la aventó muy bien, ¿no? Y finalmente salimos de ese lugar. Pero sí sentimos, pues, estábamos muy nerviosos cuando íbamos saliendo para allá. Nos dicen que efectivamente llegaron y que buscaron por diferentes lugares y cuando se les ocurrió ir tras de nosotros, pues ya íbamos muy lejos, ya no pasó a más. Pero era el momento histórico el que se vivía en ese sentido. José de Molina era parte de lo que era Arte Colectivo en Acción, y luego se transformó en Arte Colectivo Revolucionario en Acción. En ese sentido había una propuesta que era muy en la onda del performance de esa época. ¿Por qué? Porque empezaba Molina a cantar, aparecía Delgadillo en la parte de atrás, en el muro de atrás, y empezaba a pintar. Después venía Leopoldo Ayala, después nos echábamos unas rolas nosotros, luego venía Beatriz Munch, que era una poeta, y luego entraba Molina y se cantaba todo entre todos y terminábamos. Cuando se terminaba ya estaba el mural hecho. Y esto sucedió en el CCH. Tenemos el caso del Oriente y el caso del CCH Azcapotzalco. Sucedió en Ayotzinapa, allá con los maestros rurales, y en otras tantas más escuelas en Chiapas, en Oaxaca, en fin. Se iba dejando una huella en ese sentido. Pienso pues que fue un momento que me parece tuvo un gran dinamismo, y que en esas condiciones pues logramos también entender que había que estar dentro de un movimiento artístico. Y justamente en 1973 aparece el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artístico, cuando el grupo de Fantoche está
ha tomado el foro isabelino porque Héctor Azar les quiere cobrar una lana. Y en ese momento, pues aparece la propuesta de hacer un centro libre de experimentación teatral y artística, y nosotros que veníamos de un grupo anterior, que era el Faro, el Frente de Arte Revolucionario Organizado, donde estaba el grupo ¿cómo se llama el grupo de ustedes? Crepúsculo, estaba el grupo Crepúsculo con los hermanos Perea, ¿no? Estaba Judith Reyes, estaba José de Molina, Leopoldo Ayala, bueno, estábamos todos en esa banda, hicimos varias actividades súper chingonas. Y entonces, en ese sentido, nos llaman, estábamos en una reunión con los Mascarones, nos llaman para que vayamos, porque les han quitado, bueno, más bien una serie de actores han renunciado, 3 o 4, y en lo que van a reponer la obra necesitan programación, y así es como entramos nosotros aquí. Y esta programación pues la empezamos a alimentar con música, con poesía, con los nuevos grupos de teatro, y se crea un gran movimiento. Me parece desde mi punto de vista que es como una especie del 68 cultural lo que sucedió en 1973 con Cleta, porque se reunió realmente de la comunidad artística creativa. Ya después hubo muchas discrepancias, ha habido muchos problemas, pero considero que en esencias también es otra parte que ha aportado a nuestra vida. Y yo me gustaría despedirme con una serie de reflexiones que hice al respecto, bueno, pequeñitas reflexiones, que se llama Cómo vivir al morir. Recuperar los textos, ubicar el momento en que nacieron, dialogar con ellas, con él, asumir que la poesía, la música, la literatura es diversa, evitar pensar que solo existe una manera, evitar también que el señalar que hay una sola manera, pero ya lo dije, que hay solo una forma de hacer poesía, de hacer música. En este caso, consideramos nosotros que cada canción es una gota de vida, cada nota la colectivización de la llave de sol, cada letra transparencia de la poesía, cada sueño es una vida y cada vida es un sueño. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a concluir este conversatorio dando paso a no más de 5 preguntas del público. Hay horarios institucionales que no podemos transgredir, así que pido desde ya que levanten la mano quienes quieran participar. Es 1, 2, se acaba, 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Solamente 3 intervenciones. Por favor. Estaba aquí el maestro Felipe. Yo pensé que te tocaba a ti. No, pues muchas gracias a los organizadores, particularmente a ANTAR. Esto es vida. Esto es vida de una tarea que hemos descuidado y que es la tarea de la documentación, en principio de la documentación, pero los 3 rebasan la documentación, los 3 casi hicieron 3 performances con dobles actos, uno de 20 minutos y otro de 10. Preguntas, Quetzal, ¿hay reproducción del libro autobiográfico de Concha? Primera pregunta. Segunda pregunta, Enrique, la posibilidad de que el material discográfico de José de Molina se integre en formas contemporáneas, en CDs, en USB, etcétera, etcétera. Y 3, bueno, no, con ya hablamos 3 veces a la semana, no se me preguntaron como novios. Sí. Entonces, muchas gracias y espero respuesta. Bueno, sí, ya hay varios, pues se pueden decir artículos. El Sindicato Nacional de Maestros sacó una biografía.
ahorita no recuerdo, está en internet, se pueden localizar. Yo aquí lo que veo es que, pues, por ejemplo, si veamos la biografía que presenta la maestra Olga, de lo que ella piensa, de lo que ella recabó, hay muchas cosas que quedan, pues, desencadenadas. Por ejemplo, en qué tiempo fue a Moscú, en qué tiempo se salió del partido, cosas aquí también de cuando era maestra misionera cultural, que yo encontré, por ejemplo, hay en el Ministerio de Cultura Español, encontré un nombramiento que le dieron en 1912. Me quedo así. ¿Y esto de dónde salió? ¿Por qué salió? Y bueno, pues sí, hay muchos cabos sueltos. Y pues han sido intentos. Tengo un compañero que cuando estudió en filosofía se fue a estudiar a la Universidad Patricia Lumumba en Moscú, excelente investigador, estuvo en una universidad aquí en Texas, y él me dijo, porque pues, conoció también a mi abuela, de hecho él se casó con una rusa y la trajo, y duraron 4 años hablando con mi abuela, después de que mi abuela tenía como 40 años sin practicar el ruso. Y lo que me dijo la rusa, dice, su abuela habla perfecto el ruso, no tiene acento ni nada, y además después de 40 años es increíble. Yo tengo la intención de hacer lo mejor que pueda en una biografía, bien respaldada por investigadores, y además hablar de todo su trabajo que dejó en cuestión de ensayos. Hay un ensayo que se llama Dos antagonismos fundamentales, que es un libro por allá de los 40. El libro que dio el principio de la pareja, y otros libros que hay más de investigación. De la obra musical, pues lo que yo quisiera complementar nada más es la cuestión de la grabación. Y ya se ha hecho mucha difusión, pero nada más localmente allá en Morelia y ciudades cercanas. Ya con el disco yo creo que va a haber mayor difusión. De la obra dramatúrgica ya es muy buen el trabajo que hizo la maestra Olga. Y la doctora, lo que está hablando de filosofía, hay personas interesadas en ampliar los conceptos de mi abuela. Le llaman a ellos el feminismo de la diferencia. Y hay un pequeño grupo ahí como de 2, 3 filósofas que incluso la conocieron y platican con ella. De la música, pues desgraciadamente, aparte de lo que yo conozco del video que me comentaba él, yo sé que pues es Amparo Ochoa y La Tegua y el negro, ¿cómo se llama? El negro Ojeda, fueron los que tomaron, pero ellos por su cuenta hicieron una versión a su cuenta. Algunos ni siquiera revisaron la versión que yo estaba dando en el libro, pero bueno, pues se les agradece. En el caso de Tategua, de Amparo, pues todavía no estaba el libro, pero en el caso de Negro Ojeda o otros que lo han tomado, creo que hay un grupo moderno que le dio otro tipo de carácter, otra música y otra cosa. O sea, lo tomaron a su criterio. No está mal, pero pues bueno. Bueno, pues. Bueno, respecto a lo que me preguntó el maestro Felipe Galván, que esto se va a hacer en UCB, y también está el proyecto de libro de José de Molina, que el licenciado en comunicaciones Noé Yamahata, de origen japonés, ya está haciendo la elaboración del libro, y David Cilia, y también en tiempos pasados fuimos a la casa de Ismael Colmenares para grabar un documental. El primer que hicimos murió de un infarto y el segundo pues murió de COVID, pero estamos adelantando todos estos proyectos que van adelante, pero sí, aquí el responsable es el licenciado Noé Yamahata, de origen japonés, que está haciendo la elaboración del libro de José de Molina, porque hay que dar datos muy importantes que se vivieron y que vi y escuché. Es todo lo que les puedo decir. Gracias. Perdón, comentar que hicimos con Molina, trabajamos en lo del disco de contradicciones, es decir, ahí participamos en arreglos y cosas por así, y también hubo uno que se llamó del surrealismo a la picaresca, y ahí usamos las canciones de Sergio Magaña. Y luego, por otro lado, también hay un texto que hicieron en la UAM, de María de Lourdes Cueva Tasear, y es un texto que habla sobre las mujeres comunistas, y entonces dedica un gran capítulo a Concha Michel. Ese está en internet, lo pueden bajar, quien lo editó fue la UAM.
se llama? Sí, No, ya, perdón. Textos y prácticas de mujeres comunistas en México, 1919-1934. La segunda pregunta, por favor. Sí. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Mire, yo una de las preguntas es saber si aquí en la fonoteca, gracias, una de mis preguntas es si aquí en la fonoteca tienen material de los tres, sí, de Judith Reyes, de José de Molina, de Concha Colmenares. Esa es una de las preguntas, sí. Entonces, y la otra es que, bueno, yo soy de la generación de los 70s, que es cuando yo estudié en la universidad, y en aquellos tiempos yo sí llegué a escucharlos a ellos en algún festival, y era muy educativo, como lo dice Ismael, ¿sí? Entonces era muy educativo escucharlos, y después vino la generación de nuestros hijos y fue como una generación dormida, ¿sí? De no ser, pues por ejemplo, la actual candidata Claudia Sheinbaum y todo ese grupo que hicieron el CEU y sí se movían, ¿no? Pero eran muy localizables gracias a tener padres muy participativos, ¿sí? En lo político, pero después viene una generación de jóvenes que eran estáticos, no se movían en las universidades ni en ninguno de los de los centros educativos del Estado, ¿sí? Entonces ustedes, ¿por qué no participaban como cuando fue nuestra generación? ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con grupos como los Nacos y grupos que surgieron en esos tiempos, que de pronto desapareció todo lo que era la música que le conocíamos nosotros en nuestro tiempo como de protesta, ¿sí? Y era muy educativa. Gracias. Tal vez, Víctor, podrías abordar la primera pregunta y después, no sé, Milo, quienes quisieran la segunda pregunta. Sí, bueno, qué bueno que hace esta pregunta. Aquí en el acervo de la Fonoteca Nacional tenemos materiales de José de Molina, de Judith Reyes, tenemos algunas entrevistas con Concha Michel. Hace rato comentábamos eso, hay una entrevista que le hace Daniel García Blanco, que es muy interesante, es una entrevista muy larga, en donde ella canta a capela. Es hasta el momento el único material grabado de ella que hemos localizado aquí. Y aprovecho también porque hemos hecho una revisión de los materiales, por ejemplo, de José de Molina, y a lo mejor podemos aprovechar ahorita a decirle a Enrique que nos gustaría pues completar la discografía de José de Molina. Tenemos creo que una parte importante, pero seguramente nos faltan algunos materiales, entonces sí sería creo que importante poderlo complementar. Y bueno, está a sus órdenes la audioteca Octavio Paz, aquí pueden venir a hacer una revisión, a escuchar estos materiales y a lo mejor van a encontrar muchas otras cosas relacionadas con este movimiento. Gracias. Pues mira, lo que pienso sobre la canción de protesta, en la década de los 60-70 encontramos estas manifestaciones y surgimiento de una identidad con la lucha estudiantil, y bajo esto van a surgir muchísimos grupos. En ese sentido aparece el Tiempo, que era el taller de investigación de música política, vendrá el Comité de la Nueva Canción, pero también al mismo tiempo, después de los 80, hay una gran agresión por parte desde mi punto de vista, de los medios del neoliberalismo, para poder desarticular. Todavía vamos a encontrar en el CEU los grandes festivales que realizamos en la explanada de CEU, y ahí se da un paso, porque ya es el rock y es la canción política, es decir, están aquellas personas que somos acústicos, como Oscar Chávez, nosotros,
Y están los, Jaime López asistió también, y están, Eugenio León, me acordé ahorita, perdón, y están también los grupos de rock, es decir, Juguete Rabioso, los Caifanes, La Maldita Vecindad, los Tex-Tex, y entonces se da ese cambio, prácticamente fue como un cambio de estafeta, y en ese sentido pues el rock adquiere una identidad juvenil en los 80, 90 y hasta la actualidad. No, lo más que ahora lo terrible es lo del corrido tumbado, pero bueno, ese es otro problema, ¿no? Pero el punto está en que de todas maneras esos grupos seguimos, ya no tenemos la visibilidad, porque ahora los movimientos pues se vuelven muy, a veces se vuelven muy sectarios, o los movimientos, si no estás dentro de un partido, pues entonces no tienes esa visibilidad que te le puede dar el partido, pero ahí seguimos. O sea, y por fortuna existe trabajo. Yo creo que cuando deje de existir trabajo, cuando te dejen de llamar, en ese momento pues ya estarás agonizando, y que espero que no sea el mal de los que hicieron la película de Molina, pero bueno, uno ya estará agonizando, ¿sí? Pero ahí el domingo pasado estuvimos con un festival que se le hizo a Misael, y allí se presentaron Antar y Margarita, se presentó el propio Misael, se presentó Rafael Catana, ¿sí? Nos presentamos nosotros, y bueno, ahí sirve además como una especie de terapia de la sexta edad, porque nos apapachamos, y ya antes hablábamos, por ejemplo, de lo que estábamos escuchando, si no queríamos tomar tequila, y ahora pues hablamos del Antolipino, hablamos del Jaime Santán, de estas cosas, ¿no? Pero ahí seguimos, ¿no? Seguimos en pie de lucha. ¿No? En las redes ahora, el Facebook, busca Los Nacos, o busca José de Molina, que él también tiene una página. Hay una cobertura ahorita, por ejemplo, en Canal 14, en Radio Educación, y yo no lo he escuchado que se anuncien para poder acudir, para poder ver, y ya claro, como me pasa a mí, seguramente a mucha gente, claro. Sí, el Canal 21 hizo, ahí Paco Barrios hizo un programa bien padre que se llamaba La Otra Canción, cuando vienes a cantar a la casa, ¿no? Y allí pues participamos muchas gentes. Incluso me decía Paco que hay todavía unos 200 grupos que quisieran programar, pero bueno. No, eso es lo que iba a decir. Terminamos con la última pregunta, por favor. Adelante. De hecho, mi pregunta iba por ahí de lo que hizo la compañera más reciente. Maestro Colmenares, yo fui su alumno en el CCH Oriente hace algunos años, y me tocó verlo en un escenario, y me tocó verlo en un salón de clase. Hace usted referencia también que personajes que encabezaron todo este género, junto con la gente que estuvo atrás, también los creadores de las canciones, van a permanecer por muchos años. Mi pregunta entonces, retomando el punto de los recientes, si en la actualidad esa canción política, esa canción de protesta, tiene un presente, tiene nuevos intérpretes, tiene nuevas letristas, tiene presente para ver hacia adelante. Yo pienso que sí. Yo pienso que hay muchos jóvenes, hay una cantidad impresionante de jóvenes que incluso poéticamente son súper chingones, y compañeras también, muchas compañeras, ¿no? Quizás la última que trascendió en ese sentido fue Viviana, ¿no? La del himno de las mujeres, Vivir Quintana, sabía que era con B, Vivir Quintana, ¿no? Ella trascendió en esto, y ahora pues vemos un gran movimiento de las mujeres, justamente lo que Concha Michel buscaba, se está haciendo realidad. Están ahora las mujeres presentes y están en todos los escenarios, y han sucedido cosas interesantes. Hay mucha parte de autogestiva, hay peñas que se hacen en casas. Nosotros hicimos el último proyecto que se llamaba La Peca, que son las peñas clandestinas autónomas, y entonces hacíamos una cada mes, y la hacíamos
en los estacionamientos, en los jardines que tienes la casa, en los que tienen roof garden, en el roof garden, y la intención era que se vendiera un poco café para poder ayudar a los músicos que iban, pero en ese sentido el mantenernos vivos, y además la gente tenía la oportunidad de estar muy cerquita de la gente que estaba cantando. Los que estaban hasta adelante incluso tenían que llevar paraguas porque les escupían, pero bueno, ese es otro problema, ¿no? Lo que sí es correcto es que sí hay esta gran cantidad de espacios, el Chapata Café, el ZLN, en fin, el café hay un café de nadie de nuevo que surgió, los espacios como los que está coordinando aquí nuestro compañero, como el Futurama, el Centro Cultural Futurama. Es decir, sí hay espacios, no hay mucha difusión, eso sí es cierto. Y bueno, pues habría que encontrar la manera en que esto se pueda difundir. Y antes de despedirnos, las universidades ya no son ese foro, pero digamos, porque yo tengo sobrinos que están estudiando CCH y yo les llego a preguntar que en mi momento me tocó ver a muchos grupos. Claro. Y ya me refieren que no hay esos foros, ya no hay eventos culturales. Ya no. Ya no son, ¿por qué? Por dos razones, porque por un lado los estudiantes eran los que organizaban la mayor parte de estos actos diferentes a los de las autoridades, y los estudiantes ahorita andan en otras dinámicas, ¿sí? Y pienso que esas dinámicas en las que están no incluyen la música que tiene un contenido contestatario, pero incluyen más bien el rock y cosas por el estilo. Y por otro lado, la política de la universidad, la política cultural de la universidad ha sido muy vertical últimamente, y en ese sentido esta política hace que ya tengan programadas todas las cosas. Es decir, yo que participé en difusión cultural de la UNAM, me están comentando ahora que ya no pueden programar, la gente de difusión cultural del CCH no puede programar actos porque todos ya los reciben de la UNAM, y entonces hay una política dentro de la cultura de la UNAM que tiene esta propuesta vertical. Quizás un poco los maestros por ahí estamos tratando de hacer algo distinto, pero lo que sí es cierto es que la universidad, no sé, en el Poli eso no lo puede contestar muy bien, está peor. Está peor. Bueno, ya que decir de bachilleres. No, en fin. Y bueno, en esencia esto es lo que ha pasado. Y antes de terminar, solamente les quiero decir, si alguien está interesado en un pequeño relato que tengo sobre el 10 de junio y lo que viví cuando me tocó estar algunos días en el Tamborín, con todo gusto lo voy a estar ofreciendo al final, y no hay ningún compromiso, habrá un descuento de 10, 20, 30 y 40 centavos. Muchísimas gracias. Antes de los agradecimientos y los créditos, quiero invitarlos al próximo conversatorio. En marzo no habrá, porque la instalación de la fonoteca, que es en donde regularmente se realizan los conversatorios, salvo de tanto en tanto en el propio Instituto Politécnico, que es otro de los auspiciadores de estos encuentros, la fonoteca determinó que fueran los últimos jueves de cada mes, pero en marzo el último jueves es de asueto, entonces no tendremos conversatorio en marzo, pero sí en abril, y va a ser un conversatorio, uno de los varios que estarán dedicados al tema que ahora les voy a comentar, un conversatorio que implica tomar el concepto de canción política desde su perspectiva más amplia, o sea, una posición que enfrenta la imposición de la clase dominante a través de su ideología en los medios de comunicación. Este conversatorio estará dedicado a las canciones alternativas para la infancia, las canciones inteligentes como la de los hermanos Rincón, como las de Kitsi Gabriela, como las de Pepe Fran, como las de Ezequiel de la Parra y tantos otros.
Estará Kitzia, Pepe Frank, Ezequiel de la Parra, hablándonos de ese importante movimiento que ellos lideraron de alguna manera en aquellos años. 25, jueves 25 de abril, aquí en la Fonoteca Nacional, a las 7 de la noche, un agradecimiento a todo el equipo técnico, a todo el equipo de la estructura de la Fonoteca, de su director para abajo, un agradecimiento a la Dirección de Cultura del Politécnico también por prohijar este evento, y recuerden, ya les avisaremos en agosto, una nueva sede del conversatorio en el Complejo Cultural Los Pinos. Gracias a todos los compañeros técnicos, gracias a los compañeros que vienen del Poli, ahora tienen que regresarse hasta el otro lado de la ciudad, y gracias a todos ustedes y a nuestros invitados. Muy amable.